Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Y hoy continuamos en esta línea de temas que hemos venido compartiendo con relación a lo que es la familia. Es una de las áreas donde hay tanta necesidad, donde el enemigo busca destruir las familias, los hogares, comenzando con los matrimonios y de ahí los hijos, la familia entera, segundas, terceras, cuartas generaciones a la vez, y marcando, ¿verdad?, a los hijos, buscando destinarlos a la destrucción. Sin embargo, Dios dice que su anhelo es bendecir no solamente a los padres, a la familia entera, sino hasta 1000 generaciones de los que le aman, de los que guardan sus mandamientos. Así que vamos a meditar. Nuestro tema en esta mañana es el camino a la madurez. El camino a la madurez, y nos internamos en este pasaje, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nos internamos hoy en nuestro tema, al cual hemos titulado El camino a la madurez. Y leemos lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El camino hacia la madurez, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona en este pasaje, consiste en 3 puntos fundamentales, y de ahí por supuesto se abre y se desglosa en diferentes aspectos. Pero los 3 puntos que el apóstol Pablo menciona en este pasaje es la manera como alguien habla, la manera como alguien piensa y la manera como alguien juzga las cosas. Juzga, elige, decide. Eso es lo que significa juzgar. Entonces el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas añade y dice: mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo está hablando de lo que es la transformación, la metamorfosis de la niñez a la madurez, de ser un niño a convertirse en un hombre. Este es uno de los retos más grandes que todo padre tiene, de ayudar a su hijo, a su hija, de convertirse de un niño a un hombre, de una niña en una mujer, de tener una transformación, de tener un cambio. Este cambio no puede ser solamente un cambio físico. El cambio físico automáticamente sucede. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando el niño va cambiando y se va transformando de niño en adolescente, de adolescente en joven, de joven en hombre, hablando físicamente, hablando en su edad legal en este país como persona, y comienza a tener derechos y comienza a poder elegir y decidir, porque dice: ya no soy un niño, ya soy un adulto, ya no tengo 10 años, ya tengo 18 años, 21 años o más. Entonces yo ya puedo tomar mis decisiones. Está bien, humanamente, físicamente ya es un adulto, ha crecido, se ha desarrollado, su cuerpo ha cambiado, su voz ha cambiado, su aspecto físico ha cambiado, ya le ha salido el bigote posiblemente al varoncito, ya tiene barba posiblemente, la jovencita, la niña se ha transformado en una señorita, su cuerpo se ha transformado, ahora luce diferente porque ha pasado a una etapa diferente en su desarrollo físico. El problema es cuando ya se le reconoce como un adulto, como un hombre, como una mujer, como una señorita, como un varón, y físicamente, repito, tiene ya todos los
los cambios, se ha transformado de un niño en un hombre, de una niña en una señorita. Ya ha sufrido todo ese cambio y legalmente en su edad, repito, también es conocido ya como una persona adulta. El problema es cuando no ha tenido un cambio interno y sigue pensando como niño, y sigue hablando como niño, y sigue juzgando como niño. Es cuando se cometen errores terribles en la vida. Es cuando hay fracasos inevitables en la vida, porque quiere vivir como hombre, quiere vivir como mujer, quiere las libertades del adulto, pero tiene la mente de un niño todavía. Habla como un niño, se comporta como un niño, piensa como un niño, juzga como un niño. Entonces todo eso lo descalifica para tener éxito en la vida como adulto. No podrá tener aquel niño éxito como adulto si sigue pensando como un niño, si sigue hablando como un niño, si sigue juzgando como un niño. Va destinado al fracaso porque no tiene la madurez interna que se requiere para poder desarrollarse con éxito en una vida adulta, en una vida de hombre, en una vida de mujercita, ya que se considera que ya es mayor de edad y ya quiere sus libertades y ya quiere tomar sus decisiones. Y por supuesto lo puede hacer en un sentido legal, lo puede hacer porque físicamente dice: ya no soy un niño, ya no soy una niña. Pero entonces, para tener ese éxito como adultos, es necesario crecer no solamente en lo físico, sino crecer en lo interno. No solamente crecer en el desarrollo biológico, sino en el desarrollo de nuestra mente. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo juzgamos, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos en la vida. Eso es importante y fundamental para no tener o tener lo menos posible de fracasos en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestra vida adulta. Por esta causa, el reto de todo padre desde la infancia de los pequeños debe de ser ir preparándolos, ir formándolos, ir ayudándolos a pasar por esa transición. Cuando son niños, tienen que ser niños. No se les va a imponer la responsabilidad, o no se les debe de imponer la responsabilidad de un adulto a un niño de 5 años, por ejemplo. Él tiene que ser niño y jugar como niño, y reír como niño, y correr como niño, y disfrutar de su inocencia como niño, porque apenas tiene 5 años. Se le van a poner responsabilidades de un niño de 5 años, no de un adulto. Pero como va creciendo y desarrollándose, va a ir entrando después de la niñez a lo que es la adolescencia. Y en la adolescencia hay una transformación donde va cambiando su cuerpo, va cambiando su mentalidad, van cambiando muchas cosas en su vida. Y ahí es donde más necesita el niño la ayuda para poder cambiar, para poder hacer esa transición efectivamente, correctamente. Repito, para que no solamente los cambios sean externos y físicos, sino que los cambios sean internos. Que no solamente vaya creciendo en edad, en años, ya tengo 13, ya tengo 15, ya tengo 17, ya tengo 20, sino que vaya creciendo en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de juzgar. Y dicho de una sola palabra o con una sola palabra, esto significa madurar. Madurar. La madurez se define, se manifiesta en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de juzgar, de elegir, de decidir, de discernir, de entender lo que vale y lo que no vale, lo que es importante y lo que es menos importante, lo que es prioritario y lo que no es muy prioritario. ¿A qué le debo de dar más mi tiempo? ¿En qué me debo de enfocar más? La madurez nos enseña a distinguir y a discernir, repito, lo que vale de lo que no vale, de lo importante de lo que tiene poca importancia. Entonces, cuando el hombre no deja de ser niño en su forma de pensar y sigue hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño, nunca tendrá un desarrollo eficaz, efectivo. Nunca podrá mirar todas las bendiciones que Dios quiere darle o que Dios tenía para él, porque no tiene la madurez, no tiene una forma de pensar, de hablar, de juzgar diferente. Y en ocasiones ya creció, repito, de físico, de edad, pero sigue con actitudes de niño, sigue con berrinches
juguetes de niño, sigue jugando con juguetes de niño, solo con mayor precio. La única diferencia entre los juguetes de un niño a los juguetes de un adulto con mente de niño es el precio que paga por sus juguetes. El precio de los juguetes de un niño de 3 años valdrán $2, $5. El precio de los juguetes de uno de 20 años valdrán $1,000, $5,000. El precio de los juguetes de un adulto de 30, 40 años a lo mejor hasta valen más, pero no dejan de ser juguetes. Entretenido con juguetes, sin madurar, sin poder discernir y distinguir lo que realmente vale en la vida, lo que realmente importa en la vida, y lo que es algo que son juguetes insignificantes que debemos de dejar a un lado. Por eso el apóstol dice: yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Mar significa dejar lo que es de niño, dejar la mentalidad de niño, dejar los berrinches de niño, dejar los juguetes de niño, dejar lo insignificante para abrazar lo significativo. Dejar lo que vale poco para abrazar lo que vale mucho. Esto es lo que nos va llevando a una madurez real, y ahí es donde entra la ayuda de los padres para formar verdaderos hombres para el día de mañana, prepararlos para que puedan hacer frente, repito, a los retos de la vida, a las circunstancias que enfrenten, a las necesidades que pasen. Solamente de esta manera lo podrán lograr. Vamos a avanzar rápidamente, que le quiero llevar a diferentes pasajes. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20 lo dice de la siguiente manera: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol aclara y rectifica una vez más aquí en 1 Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces reafirma el apóstol que no debemos de ser niños en nuestra forma de pensar, nuestro modo de pensar. Cuando seguimos pensando como niños, pero queremos vivir con la libertad de un adulto, vamos a fracasar, vamos a cometer terribles errores. Vamos a perder el tiempo, vamos a entretenernos en cosas sin valor y sin significado, y no vamos a hacer nada de nuestra vida, ni en esta tierra ni en la eternidad. Entonces el apóstol dice: no seáis niños en vuestro modo, vuestra forma de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, habla de no desarrollarnos, de no crecer en un conocimiento enorme de lo que es la maldad, la malicia. Y este mundo, la manera como quiere enseñarle al joven, al adolescente, al niño a crecer y a convertirse en un hombre, en una mujer, es enseñándolo en la malicia. Entre más aprendas la malicia, entre más aprendas la maldad, entre más experimentes, entre más pruebes, entre más conozcas, entre más hagas, entre más esto, entre más lo otro, vas a ser más capaz, vas a ser más hábil, vas a ser más inteligente, porque tendrás experiencia, porque conocerás, porque serás sagaz, serás astuto, serás esto, serás lo otro. El mundo adiestra y le enseña a los niños que entre más diestros en la maldad se hagan, van a florecer mejor y tendrán mejor éxito. Esa es una mentira del infierno. El apóstol dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Si en algo tenemos que ser niños, es en la maldad. No necesitas aprender, conocer, probar o experimentar para poder crecer y madurar. Crecemos y maduramos honrando a Dios, respetando la palabra de Dios, transformando nuestra forma de pensar, de hablar y de juzgar a través del conocimiento de la palabra de Dios, para de esta manera enfrentar la vida con fundamentos, poder desarrollarnos tomando buenas decisiones en la vida y teniendo
teniendo un buen desarrollo. Entonces no le creas al mundo cuando te quiere hacer diestro en la malicia, en la maldad, cuando quiere que experimentes y pruebas y te desarrolles, porque le dicen al jovencito, a la jovencita, al niño que va desarrollándose y no sigue el camino de hacerse diestro en la maldad, en la forma de hablar. Los niños hablan perversidades desde su corta edad en este tiempo. Las escuelas desde los tempranos 6, 7, 8 años ya escuchan niños hablando groserías de las más fuertes, palabras vulgares de doble sentido, ya maleados en su mente desde muy pequeñitos. Y cuando miran al niño que tiene buenos principios, al niño cristiano que no sigue ese camino, él se siente confrontado con esa corriente y le comienzan a enseñar que si no habla como los demás, si no se comporta como los demás, es como un niño tonto, es como un niño torpe, y lo comienzan a marcar como algo negativo, porque el que resalta es el más agresivo, el que resalta es el más violento, el que resalta es el más perverso, es el más desviado en su mente. Pero los hijos del pueblo de Dios tienen que conocer que no es ese el camino que lleva a un buen desarrollo, sino que eso traerá consecuencias y destrucción. Que honrar a Dios traerá bendición maravillosa desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Cada etapa de nuestra vida traerá bendiciones maravillosas cuando aprendemos a honrar a Dios de esta manera. Amén, mis hermanos. Entonces el apóstol dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces nuestra forma de pensar tiene que ser una forma madura. Es decir, la forma de pensar, la madurez, tiene que ver con el distinguir, el discernir lo que importa de lo que no, lo que vale de lo que no, las prioridades en la vida y lo superficial. Cuando no se aprende a distinguir una cosa de la otra, el niño se deja llevar por lo que no vale. El niño le ofreces un chocolate, un dulce a cambio de un billete de $100, y si el niño no conoce el valor de ese billete, él dice: pues tome el billete, dame el chocolate, dame el helado, dame la nieve. ¿Para qué quiero este billete? Mejor el chocolate. No conoce lo que es el valor de lo que tiene en su vida, en su mano, ese billete de $100. Pues el niño, el adolescente, el joven no tienen un billete de $100, tienen algo mucho más precioso y valioso que eso. Tienen su vida, tienen su pureza moral y espiritual, tienen a Cristo en su corazón, tienen buenos principios, tienen cosas que valen mucho más que lo que el mundo les ofrece. Y el mundo te dice: mira, te ofrezco este placer, este chocolate, esta experiencia, esta popularidad, te ofrezco esto y lo otro, simplemente a cambio de que entregues tu pureza, de que entregues tu obediencia, de que entregues tu respeto a Dios. Sé rebelde como nosotros, pórtate así, vístete así, habla de esta manera, piensa de esta manera. Y cuando comienzan a minar la mente del niño, del adolescente, es presa fácil para ser arrastrado en esa corriente. El apóstol dice: no te dejes llevar, no te dejes mover, mantente firme. Pero ahí está el trabajo de los padres sobre los hijos. Padre de familia, no quieras depender o esperar que alguien más eduque a tus hijos. No es la responsabilidad del gobierno educar a tus hijos, no es la responsabilidad del sistema escolar educar a tus hijos, no es la responsabilidad ni siquiera de la iglesia. No puedes depender de eso, de educar a tus hijos. Dios te ha entregado hijos a ti y tú eres el responsable de educarlos, de formarlos, de guiarlos, de instruirlos, de enseñarles. Dios te ha entregado a ti esa responsabilidad, y un día va a llamar a cuentas a todo padre de lo que ha hecho con sus hijos, de cómo los ha preparado, de cómo los ha instruido, de qué tiempo ha invertido para poder prepararlos para los retos de la vida. Porque si los niños no están preparados, van a caer, repito, como presas fáciles. Están como ovejas en medio de lobos rapaces allá afuera. De esa manera.
Y solamente con un buen fundamento, con un buen cimiento se podrán mantener. De otra manera correrán grandes peligros y cometerán muchas veces grandes errores. Avancemos en nuestro tema. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Oiga cómo lo dice Pablo en este capítulo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí está una iglesia llena de hombres y mujeres adultos, pero el apóstol Pablo les dice: ustedes, cuando yo me dirijo a ustedes, no puedo hablarles como a espirituales, como a gente madura, entendida, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el hablar de niños está hablando de inmadurez. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces el apóstol está poniendo este fundamento o esta ilustración de lo que es el niño en Cristo y de cómo no se tiene la madurez, de cómo no puede recibir el alimento sólido, sino dice: os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque no eres capaces ni sois capaces aún todavía. Esto significa que así como los padres físicamente van criando al bebé desde que nace, y cuando nace el bebé no puede comer alimento sólido. El bebito recién nacido, ¿qué es lo que come? Solo leche, ya sea la leche materna directamente de mamá, o ya sea alguna leche de fórmula, ¿verdad?, que le está dando al pequeño. Pero de cualquier manera le están dando ese alimento, esa leche. Poco a poco, a como va creciendo aquel pequeño, ¿verdad?, le van dando ya ahora comida suavecita, como el Gerber, ¿verdad?, puré de papa, de zanahoria, de banano, de alguna cosa, ¿verdad? Y ahí le van dando algo que puede digerirlo, algo que lo puede comer, algo suave. Y poco a poquito va creciendo, va formando, van saliéndole sus dientitos y todo aquello, y ya va comiendo un poquito más, algo más sólido, hasta que ya come carne, pollo, lo que sea. Ese es el reto de todo padre, de toda madre. No lo mantienen con su biberón a los 10 años y el bebé de 10 años ahí con su biberón todavía, ¿verdad? Eso es vergonzoso, ¿verdad? A un niño que lo mira de 10 años, no digamos de más edad, y él todavía pegado con su biberón, pidiéndole a su mamá su biberón. Entonces eso es que no ha madurado, eso es que los padres no han hecho un buen trabajo llevándolo a ese crecimiento. Le tienen que quitar su biberón, le tienen que quitar la leche de esa manera, y ahora tienen que darle alimento más sólido. Pues en el desarrollo moral es el mismo principio, y en el desarrollo espiritual por supuesto que también. Pero hablemos un poco del desarrollo moral. El desarrollo moral es precisamente la forma como el niño piensa, la forma como el niño juzga, la forma como el niño habla. Cuando los padres solamente se centran, se enfocan en prohibiciones y autorizaciones, o sea, esto te permito, esto no te permito, y no los instruyen, no los enseñan. Siempre los padres toman decisiones por los hijos y no enseñan a los hijos a tomar decisiones. Uno de los retos más grandes de un padre no es decidir siempre por el hijo. Porque cuando tú decides por el hijo, padre de familia, y llega un momento que tu hijo estará fuera de casa, estará con los amigos, estará donde no lo ves, estará donde no está a tu alcance para que decidas por él, él decidirá, y generalmente decidirá mal, porque no está papá, mamá para decidir por él. El reto de papá y mamá no es solamente decidir por él, esa es leche, ese es mantener al niño con el biberón, con la pacha, como dice
dicen en Centroamérica, solamente ahí en su boca, y yo voy a elegir y yo voy a decidir por ti. Todo lo que el hijo hace, el padre o la madre tienen que decidir por él. Cuando se cría el hijo de esa manera, se le incapacita para desarrollarse, para crecer. Ciertamente tiene que haber una supervisión para estar mirando las decisiones correctas, incorrectas, pero es importante que el niño se le adiestre a tomar buenas decisiones. Esa es la madurez. Entre mejores decisiones aprende a tomar, mejor comportamiento, mejores juicios hace el hijo, mejor forma de pensar va abrazando y va teniendo. Es cuando comienza a desarrollarse sanamente, a tener mayor madurez, y tiene mayores posibilidades de caminar en la vida exitosamente, de ser bendecido, porque está caminando con un crecimiento real, con un desarrollo a la madurez. Y esto es lo que Dios quiere, que todo hijo llegue a alcanzar la madurez. Eventualmente todo hijo saldrá del hogar, en su gran mayoría, porque se fue a estudiar, porque se casó, porque se salió de la casa, por la razón que sea. Y ahí los padres no tendrán más control de decidir por él o por ella. O peor tantito, se casa el hijo, se casa la hija, y los padres quieren seguir decidiendo todavía por él, quieren seguir tomando decisiones por él o por ella. Hermano, la palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto significa que ya no puede papá, mamá tomar decisiones por aquel hijo. Ahora el hijo, la hija van a tomar decisiones por sí mismos en ese desarrollo en el que han entrado, en el que han ahora comenzado un nuevo hogar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Pero repito, esto puede ser una codependencia, tanto para los padres, el mal acostumbrarse a querer controlarlos y decidir por ellos. Y repito, aún después de casados quieren controlarlos, quieren decidir por ellos, y eso destruye aún los matrimonios, porque es cuando interfieren los suegros, los padres de él, los padres de ella, y se hace una cosa terrible ahí, porque eso no funciona, no es el modelo bíblico. Entonces el modelo bíblico es: prepáralos, fórmalos, instruye, adiéstralos, mira de qué manera piensan. No solamente les digas no solamente les digas lo que les apruebas y lo que les prohíbes, sino ve a enseñarlos que piensen de una manera madura, que piensen de una manera correcta, de acuerdo a lo que Dios establece, que se forme su forma de pensar. Y cuando se forma su mente, su forma de pensar, estás construyendo cimientos sólidos, que donde quiera que vayan esos hijos tendrán un fundamento para hacer frente a cualquier adversidad que venga sobre sus vidas, porque ahí llevan el fundamento de Dios en sus corazones. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vea usted, en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3, el apóstol ahora pone otra ilustración. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, en otras palabras, los hijos son herederos de bendiciones hermosas y grandes de parte de Dios. Aún espiritualmente nosotros somos herederos de promesas gloriosas de parte de Dios, de bendiciones innumerables e incalculables de parte de Dios. Pero muchos no las recibimos, y mucho cristiano no recibirá toda la herencia y las bendiciones que Dios tenía para él, para ella en esta tierra. Partiremos de esta tierra sin haber recibido, sin haber tocado la herencia que nos pertenecía. Toda aquella bendición que Dios nos dejó, que el Señor dijo: hay una herencia para ti, una herencia de bendiciones gloriosas y maravillosas. Y mucho cristiano partirá de esta tierra sin haber nunca recibido esa herencia. ¿Por qué razón? Porque nunca maduró, porque nunca dejó de ser niño en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de juzgar.
y el que no madura no recibe la herencia. La herencia es para el que madura. Legalmente, humanamente, físicamente hablando, si un padre multimillonario muere y tienen un hijo, supongamos que nomás tienen un hijo, y le dejan obviamente toda su herencia a su niño, a su hijo. Mientras tanto que el niño tiene 3 años, 5 años, no puede tocar esa herencia. Está guardada por el Estado, por la ciudad o por algún guardián, pero no puede tocarla, no tiene acceso porque es un niño. ¿Qué es lo que se espera? Que llegue a los 18 años, que llegue a los 21 años para poder reclamar y adueñarse de toda esa herencia que le pertenece, porque ahora tiene la mayoría de edad, ahora se considera un adulto y ahora puede reclamar toda esa herencia que le corresponde. Pues espiritualmente hay una herencia mucho más grande que el multimillonario de esta tierra le puede dejar a un hijo. Tenemos una herencia gloriosa que Cristo nos ha dejado. Una herencia de bendiciones, de promesas, de valores, de principios, de tanta bendición maravillosa que Dios ha preparado para nosotros, que Cristo en la cruz del Calvario nos heredó, nos dejó. Algo maravilloso. Pero ahora no consiste en llegar a la edad. Dios no califica a la persona por edad física. O sea, no dice cuando llegues a los 18 años te voy a dar estas bendiciones, y cuando llegues a los 21 te voy a dar todas las demás bendiciones y vas a recibir toda la herencia que yo tenía para ti. No, eso funciona físicamente, legalmente. Con la edad se mide la madurez, y de esa manera, aunque no tenga madurez el hijo, le dan la herencia porque ya tiene 18 años. Espiritualmente y moralmente no funciona de esa manera. Esto no tiene nada que ver con edad. Puede tener 20 años, puede tener 30 años, puede tener 40 años, y Dios dice: no te puedo dar nada de la herencia que te corresponde. ¿Por qué? Porque eres inmaduro, porque eres niño. Pero ya tengo 40 años, pero no dejas de ser niño. Piensas como un niño, te comportas como un niño, juzgas como un niño, hablas como un niño. Todo tu desarrollo es como un niño. No te puedo confiar nada porque tienes mentalidad de niño. Aunque tengo herencias gloriosas para tu vida, no te las puedo dar. Hermanos, cuando el cristiano madura, ni siquiera tiene que pedirle a Dios. Dios derrama bendiciones maravillosas sobre su vida porque tiene madurez para recibir lo que ya le pertenece, lo que ya es suyo, lo que ya Dios tiene preparado para él. Entonces hay veces que nosotros nos vamos por el camino de pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios que te dé y que te dé y que te dé. Mira las promesas, mira esto, mira lo otro, pídele, pídele. Y por más que le pedimos no nos da nada. Y decimos: pues que no me oye, Señor, que no me ama, Señor, que no es verdad tu palabra. ¿Por qué tanta promesa y yo sin nada? Y Dios dice: es que no tienes la madurez para recibir lo que yo te quiero dar. Es que no tienes el crecimiento en tu mente, el crecimiento emocional, el crecimiento intelectual, el crecimiento de decisiones. No tienes el crecimiento que tienes que tener. Pero ponte en mis manos, ten un cambio de mentalidad, cambia tu forma de pensar por mi palabra, por la renovación de la palabra de Dios. Renueva tu mente, renueva tu corazón, y verás como antes de que tú le pidas a Dios, Dios derramará bendiciones hermosas sobre tu vida. Y ese es el plan de Dios, ese es el anhelo de Dios, bendecirnos más allá de lo que nosotros podemos pedirle. Pero dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Vive como el que no tiene nada, como el que no es dueño de nada, como al que no le corresponde nada, como el que no tiene derecho a nada. Vive igual. Y mucho cristiano vive igual que el esclavo. Vive como si no tuviera ningún derecho. Vive como si no hubiera ninguna herencia para su vida. Vive como si no le perteneciera nada, cuando eres dueño de todo. Eres dueño de todo porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús de las promesas, de todas las riquezas, de todas las bendiciones, de la gracia, de las bondades de Dios, de todo lo lindo que Dios tiene para nosotros. Somos herederos.
Pero repito, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces seguimos viviendo como niños, pensando como niños, juzgando como niños, hablando como niños. No vamos a recibir nada. Nada de lo real, nada de lo verdadero, nada de lo auténtico, nada de lo genuino que Dios tiene preparado para nosotros en esta tierra. No estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de esta tierra. Entonces, ¿quiero yo adueñarme de lo que Dios tiene para mí? Dios tiene que mirar que estás madurando, que estás creciendo, que te estás convirtiendo en un hombre espiritualmente hablando, en una mujer moralmente hablando, no simplemente con un cuerpo físico de adulto, pero con una mente de niño, con una mente de niña, sino crecer en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y allí es cuando somos candidatos para poder pedir y recibir, y muchas veces sin pedir siquiera recibimos lo que Dios tenía para nosotros, porque nos ve con la capacidad de recibir aquella bendición maravillosa de parte de Dios. Tenemos la madurez para hacerlo, tenemos la madurez. Imagínese usted a un padre de familia que tiene 3, 4 carros nuevos ahí en su garage, en su driveway, en su casa, ¿verdad? Y tiene su niño, y su niño tiene 10 años. Y el niño le dice: papá, pues tienes 3, 4 carros, regálame uno, préstame uno, déjame usar uno. ¿Qué le diría el padre? Que le diría: te quiero mucho, eres mi hijo, toma, ¿cuál de los 4 quieres? Sería que no lo amaría, sería que no le importaría, sería que lo quería mirar muerto. Pero le dice: no, hijo, ¿cuál quieres? Quiero ese. Es tuyo, pero no lo puedes usar. No lo puedes usar. ¿Y por qué no lo puedo usar si es mío? Porque no tienes todavía la capacidad, no tienes la madurez, no puedes manejarlo, no tienes la madurez para conducirlo, ni legalmente, ni moralmente, ni físicamente. Tienes apenas 10 años. Deja que llegues a los 16 años y saques tu permiso, saques tu licencia, o a los 20 años, o a la edad que sea, ¿verdad? Y entonces muéstrame que tienes la madurez, ¿verdad? Para poder darte el carro, y el carro es tuyo. Ahí está. Te amo, lo que quiero es bendecirte. Lo que es mío es tuyo. No solamente uno es tuyo, sino hasta los 4 pueden ser tuyos, porque eres mi hijo, eres mi heredero. Pero quiero que me muestres la madurez, la capacidad. No le voy a soltar las llaves del carro a un niño de 10 años, de 5 años, porque se va a ir a matar, a estrellar por ahí, porque no tiene la capacidad para manejar un carro. También Dios, de la misma manera, no nos puede regalar los dones que quisiera darnos, las bendiciones. No nos puede usar como quisiera, no nos da la gracia, no nos da todas las bendiciones que tiene para nosotros, porque no hemos alcanzado esa madurez. Crezcamos, alcancemos madurez espiritual, moral, mental, emocional, para que el Señor derrame bendiciones hermosas sobre nuestra vida y podamos de esta manera recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. El versículo 2 dice: sino que está bajo tutores. Tutores, la palabra tutor se puede también traducir como guardián, guardianes, que están ahí, ¿verdad? Con aquel protegiendo aquella herencia que te corresponde hasta que tengas la edad adecuada. Dice: bajo tutores y curadores. Esta palabra curador es una palabra mejor entendible, es administradores. Administradores. Entonces estaban bajo tutores y guardianes, administradores, hasta el tiempo señalado por el padre. Físicamente el tiempo señalado por un padre para recibir su herencia son 18 años, pero espiritualmente y moralmente no hay edad. Repito, el hijo, el hombre, la persona puede tener 15 años, 20 años, 30 años, 50 años y no tiene madurez ni moral, ni espiritual, ni mental, ni emocional, ni tiene buen juicio, ni sabe distinguir lo bueno de lo malo, ni lo que vale de lo que no vale, ni lo importante de lo superficial. No puede distinguir una cosa de la otra. Entonces no recibe lo que Dios tiene para él, lo que ya le pertenece. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así cuando éramos niños
niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. Esta palabra rudimentos se traduce de diferentes maneras, pero una de las maneras es las reglas de este mundo, o los espíritus manipuladores que controlan este mundo. Es una traducción más entendible de rudimentos, las reglas que gobiernan este mundo. Y entendemos que el príncipe de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que maneja, Él es el que manipula, Él es el que pone las reglas, Él es el que promueve la maldad, Él es el que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, Él es el que tuerce el camino recto, etcétera, etcétera. Entonces estos rudimentos son las reglas, o son los espíritus controladores que manipulan en este mundo. Todo eso es bajo lo que está el niño, o sea, el que no tiene madurez, sea niño físicamente o sea niño en un cuerpo de adulto, pero con mente de niño, con palabras, habla como un niño y se comporta como un niño, juzga como un niño. Todo esto lo descalifica para heredar las bendiciones reales y maravillosas que Dios tiene para él, para ella. Por tanto, padre de familia, es importante que le ayudes a tu hijo a crecer. El crecimiento moral y espiritual de un hijo depende mucho de los padres. Los padres son los tutores, los padres son los curadores, los padres son los guardianes, los padres son los administradores de ese hijo. En otras palabras, cuando aquí dice, sino que está bajo tutores, guardianes y curadores, administradores, hasta el tiempo señalado por el padre, hablando en la familia, en los hijos físicamente hablando, los padres de familia son los guardianes, los padres de familia son los administradores. Y no hablo solamente de administrar el dinero o la herencia que les vayas a dejar, si les llegas a dejar algo, sino estamos hablando de la verdadera herencia, de formar su carácter, formar su personalidad, formar su mente madura, formar sus decisiones correctas, formarlo como un hombre de Dios, como una mujercita de Dios, con temor de Dios, que abraza los valores de Dios, que honra a Dios en frente de sus padres o lejos de sus padres, pero tiene los principios y los valores reales en su corazón. Entonces, ¿quiénes son los guardianes? ¿Quiénes son los administradores de toda esa bendición que Dios ha preparado para los hijos? Los padres. Los padres. Entonces, cada padre presente es el responsable de ir guiando, es el guardián de ir guiando y llevar a tu hijo a que crezca y se desarrolle, y entonces él solito pueda ya desarrollarse, pueda correr, pueda caminar, pueda elegir, pueda decidir sabiamente, con temor de Dios, con sabiduría de Dios. Entonces, pero los padres van guiándolo, los padres van administrando esa gracia, esa sabiduría, esas bendiciones, ayudándolo a formarse, transformando al niño en un hombre, transformando a la niña en una mujercita. Ese es el reto de los padres, ayudarlos a desarrollarse. Eres el guardián, eres el administrador. Esto significa que tienes un reto, que tienes una responsabilidad, que Dios te hace responsable, padre de familia, de formar a tu hijo, de transformar o de ayudarle a tu hijo, a tu hija, de pasar por esa transformación, en ese camino a la madurez, de la niñez a la madurez, de un niño a un hombre, de una niña a una señorita madura, firme, sólida, seria, que sabe tomar decisiones en la vida. Ese es el reto de todo padre, y eso es lo que debemos de comprender para poder obtener todas esas bendiciones de Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 11 al 14. Oiga lo que dice acá la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es el reto espiritual y el reto físico. O sea, el reto espiritual y el reto moral, el tener ese crecimiento. El apóstol Pablo está reprendiendo, o el escritor de los Hebreos, que se cree que fue Pablo, está reprendiendo a esta iglesia, a los hebreos, y les dice: acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol prosigue y dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Volvemos a la leche, la niñez, el inexperto, el que papá necesita hacer todo por él, papá necesita decidir por él, o mamá, y él no puede hacer nada, se siente inútil, se hace codependiente de papá y de mamá. No es malo que el niño, cuando es un pequeñito que va formándose, dependa de papá y de mamá y que papá y mamá decidan por él. Es correcto en una edad de infancia, pero cuando ya va creciendo y desarrollándose, el reto de papá y de mamá es ayudarlo, enseñarlo a elegir, a decidir, a pensar correctamente, a desarrollar su entendimiento. No solamente prohibiciones, sino el porqué, qué hay detrás de todo lo que Dios prohíbe. El enemigo nos hace creer que detrás de lo que Dios prohíbe, o sea, que si Dios nos prohíbe algo, es porque Dios no quiere que seamos felices, es porque Dios no quiere que disfrutes la vida, es porque Dios te quiere mirar allí miserable y triste y aburrido en una iglesia. Sobre todo le dice esto a los adolescentes, a los jóvenes, ¿verdad? Dios te prohíbe todo, y ahí lo prohíben todo. Pero lo único que Dios prohíbe, por así decirlo, es todo aquello que va a destruir nuestra vida, aquello que va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Y lo que Dios quiere hacer es privarnos del sufrimiento y del dolor, pero Dios anhela nuestra felicidad y nuestra alegría. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, el que participa de la leche, el que participa de lo que un infante debe de recibir, dice que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, aquellos que pueden discernir con claridad entre el bien y el mal, aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, no los engañan fácilmente. El enemigo viene y le dice: mira, te ofrezco este placer atractivo, mira qué agradable, qué experiencia vas a tener, mira lo que te ofrezco. Pero aquel que tiene el discernimiento, aquel que tiene desarrollado el discernimiento entre el bien y el mal, va a decir: sí, ¿y cuáles son las consecuencias? ¿Y cuánto me va a costar eso? ¿Y qué peligros voy a sufrir? ¿Y qué voy a sacar después de esto? Y etcétera, etcétera. El que tiene el discernimiento no mira solamente ahí la tentación, no solamente mira la oferta del enemigo, no solamente mira lo atractivo que se mira aquello. Ve más allá, ve más allá. ¿Cómo va a marcar mi vida esto? ¿Cómo va a afectar mi vida esto? ¿Qué consecuencias va a haber en mi vida por tomar esta oferta? ¿Cómo va a devaluar y degradar mi vida, mi integridad? ¿Cómo voy a perder mi paz? ¿Cómo voy a perder mi gozo? ¿Cuántas cosas voy a comprometer por un momento de placer? ¿Cuánto estoy poniendo en la línea? El que tiene el discernimiento entre el bien y el mal
no se deja llevar ligeramente, piensa antes de decidir y mira más allá. Dice que el que no tiene estas cosas es ciego, solo mira lo que está enfrente de él y no mira más allá. Pero el que tiene este discernimiento es de vista larga, mira más allá. Y los hijos de Dios debemos de mirar más allá de lo que está enfrente de nosotros para elegir correctamente y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y de esta manera tener un desarrollo sano en nuestra vida. Entonces tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ese es uno de los retos de los padres, ayudarles a sus hijos a ejercitar. Muchas veces se le puede ayudar al hijo a ejercitarse físicamente. Haz un poco de ejercicio para que no estés sobrepeso, para que estés saludable, para que estés con un peso adecuado, correcto. Gloria a Dios, eso no es malo, está bien. Pero necesitamos igualmente ejercitarnos, no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo moral, en lo intelectual, en la forma de pensar. Tenemos que ejercitarnos. Los padres tienen que ayudarles a sus hijos a hacer ejercicios, a ejercitarse en lo moral, a ejercitar sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. A ver, ¿qué piensas de esto, hijo? ¿Qué te parece esto otro? ¿Qué harías si se te presenta esto otro? No con gritos, regaños y amenazas, sino instruyéndolos como un maestro, como un tutor, como lo dice Gálatas, que los padres son los tutores, que deben de estar enseñando, adiestrando a los hijos, enseñándolos a ver más allá. Mira, el niño común o el adolescente común solo mira esto, solo oye esto que le dicen los amigos, pero mira lo que hay detrás de esto. Mira lo que pasa aquí. Te voy a llevar a las cárceles de menores para que puedas ver cuántos adolescentes están allí, cómo llegaron allí, cómo entraron allí, qué mentalidad los llevó ahí. Llevarlos a esos lugares es muy saludable. Es mejor llevarlos para que eviten un día caer ahí, que no llevarlos y un día terminen aprendiendo, porque van a caer ahí si no son instruidos correctamente. Llévalos a un hospital, llévalos al hospital de niños, donde están muriéndose de cáncer los niños a cada día, desahuciados, etcétera. Y verás cómo entenderán y discernirán un poco más entre el valorar lo que realmente vale e importa, y no pensar que cosas superficiales en ocasiones son de gran importancia. Me voy a morir si no tengo la última tecnología. Me voy a morir si no tengo el celular que todos tienen, la tableta que todos tienen, etcétera. Eso es algo superficial, son juguetes. Pero cuando uno mira a un niño batallando entre la vida y la muerte, uno dice: wow, en verdad que lo demás es insignificante, lo demás no vale, lo demás no importa. Esto es lo que importa. Es decir, humanamente, tener vida, tener salud, estar saludable. Pero de ahí vienen otras muchas bendiciones que Dios quiere que tengamos y recibamos. Denle ese aplauso al Dios de los cielos. Bendito su nombre. Le termino con esta escritura para comenzar con otro punto la semana que entra. Jeremías capítulo 1 versículo 4. Ya lo habíamos mirado, pero hoy quiero mirar en otra perspectiva este punto, este pasaje. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice el Señor. Qué hermoso. Dios le dice a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El plan de Dios
las bendiciones de Dios, el diseño de Dios para todo hijo. No necesariamente de ser profeta, pero sí hay un diseño para todo hijo. A todo hijo lo conoce Dios desde el vientre. A todo hijo lo aparta, lo dota, lo capacita, lo equipa con bendiciones, virtudes, cualidades, dones, talentos que le da a aquel hijo para hacer frente a los retos de la vida, para salir adelante. Y te di por profeta a las naciones, llamados, propósitos específicos y especiales de parte de Dios. Pero el versículo 6 dice: y yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Esto es lo maravilloso de lo que es la obra de Dios. Cuando Dios está presente en la vida de un hijo, de un niño aún, cuando Dios está presente en la vida de un adolescente, cuando los principios, cuando la mentalidad que ha desarrollado aquel hijo es la mentalidad madura, la mentalidad correcta, cuando la forma de hablar, la forma de comportarse de aquel niño, de aquel adolescente es la correcta, porque ha sido desarrollada por los tutores, por los administradores, que son los padres, y lo han ayudado a formarse. Ese niño puede entrar al ambiente más hostil, salir adelante. Porque en nuestros medios, hermanos, cada ambiente donde el niño entra desde el kinder ya es un ambiente hostil, donde ya le hacen bullying desde chiquito, donde ya lo menosprecian, donde ya lo maltratan, donde ya lo critican. No digamos cuando va entrando a la adolescencia, cuando llega a la junior high, a la high school, que son los lugares más marcados con el bullying y el menosprecio y todo aquello, cuando no se corre como ellos, cuando no se piensa como los demás, cuando no se habla como los demás, cuando no se comporta como los demás. Pero Dios dice: a mis hijos que están en mis manos y que se han formado con una forma correcta de pensar y hablan como yo quiero que hablen y juzgan, tienen el discernimiento, los padres los han enseñado, los han entrenado en el discernimiento del bien y del mal, para saber reconocer, discernir y distinguir lo que conviene de lo que no, de lo que destruye de lo que edifica, lo bueno de lo malo. Esos hijos, dice el Señor, yo estaré con ellos desde el kinder hasta la universidad. Yo los guardaré, yo los protegeré, yo los guiaré. No estarán solos. No te preocupes por el ambiente donde van a entrar, preocúpate por el fundamento que tienen dentro de sí. Cuando Jeremías dice: Señor, no, yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy un niño, soy torpe, soy débil, y yo, ¿cómo me vas a mandar en medio de ese nido de víboras? Porque así estaba el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. Era un nido de víboras. Estaba terrible la situación y no le iba a ir nada bien. Le iba a ir de lo peor. Fue uno de los profetas que peor le fue en su ministerio. O sea, desgracia, maltrato, cárceles, prisiones, abusos, tanta cosa que le hicieron. Pero Dios le dice: no temas delante de ellos, yo estaré contigo, yo te sostendré, yo te libraré, yo te ayudaré. Y lo mismo le dice Dios a cada hijo, a cada hija, a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada joven, a cada jovencita: yo estaré contigo para ayudarte. Si tienes la mentalidad correcta, si tienes el juicio correcto, si sabes discernir correctamente, yo te ayudaré. Te enseñaré a elegir, te enseñaré a elegir tus amigos, te enseñaré a elegir tus decisiones, te enseñaré a elegir el camino que has de seguir, y te ayudaré a prosperar en él, y te ayudaré a lograr metas grandes para mi gloria y mi honra, dice el Señor. Él te ayudará, Él te sostendrá, Él ayudará a cada pequeño. Pero hay que formarlo, hay que prepararlo, hay que equiparlo, hay que capacitarlo. Entonces, la madurez se define, otra palabra que define madurez es responsabilidad. ¿Qué tan responsable es tu hijo? ¿Qué tan responsable es tu hija? No se le va a dar una responsabilidad enorme de la noche a la mañana. No, le voy a dar una responsabilidad pequeña, y si en lo poco me eres fiel, te voy a dar otra más grande,
otra más grande, otra más grande, otra más grande, otra más grande. Y el grado de madurez o responsabilidad del niño, del adolescente y del joven es lo que determina el grado de libertad que puede manejar efectivamente, exitosamente. ¿Qué tanta libertad le puedo dar a mi hijo? ¿Qué tanta libertad le puedo dar? Quiero ir aquí, quiero hacer esto otro, ¿qué tanta libertad le puedo dar? Lo que debe de medir la libertad que le puedes dar es la madurez que tenga aquel hijo, la responsabilidad que tenga. Nunca debes de medir a todos los hijos por igual. Tienes 5 hijos y uno es maduro y responsable en su forma de pensar y en su comportamiento y en su forma, en su juicio de discernir entre lo bueno y lo malo, y otro es inmaduro e irresponsable, y a este le vas a dar libertades que a este no le vas a dar. No puedes medir, no debes de medir con la misma regla a todos. ¿Por qué razón? Porque no todos tienen la misma madurez. Dios no nos mide con la misma regla. Todos sus hijos, espiritualmente hablando, estoy refiriéndome, claro, la palabra de Dios se aplica a todos por igual, pero me refiero, cuando digo que Dios no nos mide a todos por igual, me refiero a que Dios le da más bendiciones, más libertades, más gracia, más promesas, más de lo que Él quiera darle a aquel que mira que tiene la capacidad, la madurez, la responsabilidad para sostener, para manejar, para desenvolverse en esa bendición de parte de Dios, en esa bendición. Entonces la regla para medir es cuánta madurez y responsabilidad tiene mi hijo desde su corta edad a cómo va creciendo. Esa tiene que ser la medida que voy dándole mayor libertad, sanamente por supuesto, pero voy poniendo más confianza en él, le voy dando mayor libertad porque me está mostrando su madurez, su forma de pensar, su forma de hablar, su justo juicio, su sano juicio, su forma de juzgar se desenvuelve sanamente. Y ahí es cuando el hijo comienza a crecer y a formarse de una manera linda, de una manera hermosa. Entonces Dios no quiere que nos quedemos con mentalidad de niños. Pablo dijo: cuando yo era niño estaba bien, hablaba como niño, era normal, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que es de niño. Tenemos que dejar lo que es de niño si queremos bendiciones reales, si queremos promesas verdaderas, si queremos obtener y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie en esta hermosa y linda mañana.